Ya estamos en esta hoguera de las vanidades. Como decíamos, no puede haber otro personaje para platicar hoy, Raúl, que Fidel Castro Ruz. No, maestro. Más allá de todas las opiniones que podamos tener sobre Fidel Castro, uno de los grandes personajes del siglo XX. Yo creo que el siglo XXI ya es una rémora, ¿no? Mire, mi querido maestro, he escuchado el día de hoy de todo. O sea, entre el día de hoy y ayer, cómo han opinado cosas. Pero la mejor opinión fue por ahí de un brillante, o no sé, psicoanalista que dijo, era un hombre megalómano, vanidoso, arrogante, le gustaba hablar de más. Bueno, el señor no se estaba dando cuenta que estaba describiendo a cualquier persona interesante en la vida, ¿sí? Que los elementales se quedan calladitos, que los buenos para nada no dicen absolutamente nada, que desde hace 2 siglos el poder está en el parlante. ¿Sí? Y si algo tenía como un gran don Fidel Castro, era un gran maridaje con el lenguaje y con la necesidad de poder transmitir a una masa una serie de conceptos a los cuales él le llamó el pueblo. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra pueblo como en boca de Fidel. Mira, y ahí a mí me tocó ver a Fidel en acción, y para ver a Fidel en acción había que verlo en Cuba, en esos grandes sí, discursos en Cuba, no ya en su juventud, por edad ya me tocó verlo años después, cubriendo la información, pero tú veías con todos los asegúnes un 26 de julio, con un calor de 40 grados bajo el sol, a Fidel hablándole a la gente, y a veces hablándole como me tocó verlo a mí para decirle que le iba a ir peor, no que le iba a ir mejor, sino que le iba a ir peor, durante 4 o 5 horas. Y la capacidad... Y en esa plaza, claro, en que la no hay plaza un de solo la árbol, Revolución, no hay sombra, maestro. ni había sombra, ni un vaso de agua para los periodistas extranjeros, ni un vaso de agua. Pero lo escuchabas hablar 4 o 5 horas. Quizás el punto clave de Fidel Castro en esos más de medio siglo de gobierno fue su oratoria. Era una oratoria, retórica, maestro. Claro, una oratoria, una retórica magnífica. Una retórica que yo creo que corresponde a grandes personajes. Yo no sé si llamarle gran líder o no, se han desgajado en una serie de comentarios sobre comandante supremo. Yo creo que es una figura donde los contrastes reflejan a un hombre muy atormentado. Ahora, ¿por qué digo esto? Creo que con lo que yo crecí durante los primeros 30 años de mi vida fue con la posibilidad de, vamos a llamarle una utopía, y ahorita explicamos por qué, de lo que podría haber hecho la izquierda por América Latina. O sea, el gran concepto de este puño sí se ve, patria o muerte, todos gritaban Fidel, Che, y ni siquiera sabían de dónde habían salido estos personajes. Creo que el gran impulso de esta América, el siglo XX es un siglo de muchos destrozos, maestro. Creo que el siglo XX es la última línea, como dirían en Sinaloa, la colita, ¿sí?, de un romanticismo que empieza en el siglo XIX. La filosofía del romántico destruye para volver a construir. Es el momento de provocar el caos. Hay que buscar que los seres humanos sientan, que se emocionen, que la riqueza sea distributiva, que las aristocracias caigan. Todo eso es un impulso profundamente romántico, es de la filosofía del romanticismo. Hay una gran frase que dice, ahí donde Dios se sienta a descansar, es momento de provocar el caos, para hacer que las cosas se arruinen, y de las ruinas saldrá la reconstrucción del ser humano. Creo que con Castro además, y la Revolución Cubana, sobre todo en América Latina, pero no solamente en América Latina, hay algo más. América Latina, salvo periodos muy cortos de su historia, vivió periodos mínimos de democracia. No existió una cultura democrática no es algo que se nos dé, en la mayoría de los países de América Latina. Y la utopía, lo que mostraba Castro, era con un discurso que se pensaba liberal y que al final no lo fue en absoluto liberal. No lo era. Era la posibilidad de trascender esa democracia, de convertirla en una democracia directa. Muy rápido supimos que eso no era así.
Y cuando se termina de alinear Castro con la Unión Soviética, cuando comienza la persecución de los homosexuales, del caso Padilla, Todas de aquel esas escritor cosas, que provoca maestro. la primera gran ruptura de la intelectualidad con Castro, lo increíble. Desde el caso de lo Uber increíble, Matos, claro, sí. que siga, o la desaparición, lo decíamos en el programa de ayer, de Camilo Cienfuegos, que nunca quedó Que nunca quede demasiado claro aclarada, ¿no? la ruptura con el Che, el Che como otro personaje romántico que era verdaderamente, tenía toques de carnicero, tenía toques de ser un tipo terrible. Brutal, Mire, podía ser brutal. hay dos cosas que para mí son fundamentales, en que qué rápido de alguna manera se transforma el proceso de la utopía en cuanto se ve envilecida por el poder. Porque el poder y la utopía no van de la mano. No, claro, por La supuesto. utopía es el cambio sin dolor, es el cambio que no te va a lastimar, ¿sí? En cambio, el poder necesita, por consiguiente y por necesidad del derrotado, el que abdica, el que se coloca como vasallo. En la Revolución Soviética, en el sistema soviético, Lenin y Trotsky, en una discusión, sueltan una idea que cambia radicalmente el curso de cualquier posibilidad igualitaria en la revolución o en el sistema soviético socialista. Cuando Lenin le dice a Trotsky, si el pueblo está deteniendo la marcha de la revolución, es momento de pedirle al pueblo que se calle. O sea, van en contra de sus mismas ideas, el concepto del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba, creo que fue la tercera semana, ¿se acuerda el juicio de los generales? Sí, claro. Hay una cantidad de generales enjuiciados por jueces por una vía jurídica. Estos jueces se encargan de revisar el caso, declaran inocentes a estos generales diciendo que ellos obedecían, que ellos seguían reglas, otra vez la banalidad del mal que hemos hablado, ¿sí? El Che Guevara, cuando se entera del dictamen, dice, este no es un juicio revolucionario, es injusto para el pueblo. Los vuelven a juzgar y ¿dónde terminan? En el paredón, como acabaron una gran cantidad 7,000 de generales y de soldados y de cubanos. y empresarios y Exacto, otras en el personas. paredón, 7,000 maestro. 7,000 fusilados hubo en ese momento. Me tocó vivir cubriendo como periodista en Cuba los meses, las semanas posteriores al fusilamiento de Arnaldo Ochoa y Tony de la que Guardia. era Arnaldo Ochoa incondicional. era, sí, incondicional, pero era también un general formado por militares soviéticos, Sí, el gran claro. héroe de Cuba, y era el único hombre en aquel momento que podía hacerle sombra a Fidel Castro Y a Raúl y a Castro. Raúl Castro. Y con una acusación extraña, con la promesa de Fidel Castro de que les van a perdonar la vida. Eso es terrible. Si se Terminan, declaran culpables. y cuando se declaran culpables, los Al envían a paredón. fusilar al día O siguiente. sea, esos dos momentos de la Revolución Soviética y de la Revolución Cubana indica cómo inmediatamente el poder envilece cualquier posibilidad de un sistema igualitario. La gran utopía de la igualdad que ha sido imposible. ¿Por qué? Porque el hombre es individuo, porque el hombre es un ser individual, porque el humano simplemente tiene sentimientos distintos, emociones parecidas, pero jamás serán lo mismo porque es una reacción física, pero sobre todo porque ningún lenguaje es igual. En el momento en que tu educación está llevada para que tú repitas el lenguaje de los demás, empieza un proceso de alienación, de enajenación Que del no tiene nada que ver pensamiento. con la igualdad. Que no tiene nada que y ver. quizás recuperar lo que decía el propio Marx o Engels. Ellos no hablaban de esa igualdad. No, Cuando uno lo lee, hablan perdóneme. de igualdad de oportunidades. Que Exactamente. toda persona tuviera la misma oportunidad Eso para es expresarse. No que todos fueran A ver, absolutamente Marx iguales. decía, si hay un pan en tu casa y llega el padre trabajador, obrero, ¿sí? No quiere decir que cada quien tenga un pedacito. El padre debe recibir un poco más porque trabaja, por el esfuerzo, por la energía.
Él en ese ejemplo estaba planteando el hecho de que la igualdad no era que todos tuvieran lo mismo y que todos fueran iguales, sino que hubiera la posibilidad de desarrollo para poder de alguna manera desarrollarse el manejo de las diferentes libertades. Pero, sí, no, no, y en ese sentido se ha dicho mucho ahora que, bueno, sí, pudo ser un dictador Castro, pero, dicen, en Cuba todo el mundo tiene derecho a la educación, todo el mundo tiene a las derecho políticas sociales, a la salud. La verdad no lo sabemos. Hay muchos disidentes cubanos que dicen que eso no es cierto. Hay 3 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba, de los 10 millones de habitantes, estamos hay hablando muchos de que un salieron tercio de la población. Y nunca, no se puede saber, porque no hay un partido de oposición, no hay un medio de comunicación de oposición, no hay nada que permita investigar si realmente esa igualdad, si es igualdad para todos. Se volvieron sabios en eso. Hace años, cuando murió el generalísimo Hugo Chávez, yo lo único que decía es: Chávez debe estar más muerto que nada, pero los cubanos saben manejar las cosas, saben manejar un tipo de política de acuerdo a que cuando Chávez regrese ya todo esté perfectamente arreglado. Ellos tenían un manejo, ellos acabaron con la intimidad de un pueblo, con los consejos revolucionarios que eran verdaderamente dictadores, porque era el papel del chismoso de la cuadra llevado al proceso revolucionario. Pero con la diferencia que ese chisme podía acabar con tu vida. No, acababa con la existencia. Entonces, las palabras se volvieron elementos sonoros llenos de culpabilidad. Ya no hubo un tiempo en Cuba en que no solamente no se hablaba, sino simplemente no se pensaba. Este crimen de conciencia estuvo presente. Y este crimen de conciencia estaba y retumbaba en las paredes de cada casa y de cada espíritu cubano. Yo no quiero perder el tiempo si era dictador o no era dictador. Fue un hombre de una brillantez verdaderamente indudable, eso es indudable. Inusual, indudable, con una enorme capacidad. Pero sí quisiera ver el gran libro, La Caravana de la Libertad, con fotos verdaderamente bellísimas. Tienen 3 textos que me gustaría leer rápidamente, maestro. Dice él, es que me da mucha pena, fíjese qué buena retórica, porque soy un hombre que sabe renunciar, porque lo he demostrado más de una vez en mi vida, porque eso he enseñado a mis compañeros, tengo moral y me siento con fuerza y autoridad y suficientes para hablar en un instante como este. Cuando me pidan, me voy. ¿Cómo la ve? Sí, 1950 y tantos. 59 debe ser. Luego, otra frase que mucha gente no sabe esos discursos. Dice él: quizá uno de los males más grandes de la lucha fue la proliferación de grupos revolucionarios que no tardaron en entrarse a tiros los unos a los otros. Y en consecuencia lo que pasó fue que vino Batista y se quedó de manera insana 11 años en el poder. ¿Ellos cuántos se echaron? ¿Sí? 60. Ese es el maestro, ese es el problema de las ideas. Las ideas no se van a morir porque otra las contradiga. Las ideas se mueren de abandono, las ideas se mueren de inanición, de que nadie las alimente. Ponga estas palabras en Nicolás Maduro, en Evo Morales, en Correa, se llama el señor. Correa, dan risa. Son palabras que a uno le causan gracia. Dicen uno, mira qué caraduras estos. Estas palabras en esos momentos de Fidel, porque él no era Castro, era Fidel. Claro. O sea, la gente, por ahí había algún verso que decía, la frente para el laurel, la frente para el plomo y la uva, la frente es para Cuba, de nombre Fidel. No, bueno, o sea, verdaderamente, maestro. Pero además, ¿sabes qué? Una fascinación que uno puede decir hasta insana, hablando del tiempo insano, de dirigentes políticos absolutamente, ya cuando después que cae el muro de Berlín eso se pierde, casi definitivamente, pero hasta ese momento de dirigentes políticos que tenían pensamientos, ideas absolutamente contrarias de Fidel Castro, fascinados. Cuando venía Fidel Castro a México, era una fascinación por Fidel Castro, y creo que la fascinación era
por poder ejercer el El poder. de esa manera sin tener que ir a otras cosas. Y quizás por eso los dos presidentes que mejor relación tuvieron con Fidel Castro fueron Luis Echeverría y José López Portillo. Punto. Mire, Hugo Chávez le decía, ¿cómo le haces, Fidel? ¿Cómo le haces? Se lo gritaba en Monterrey, ¿se acuerda? Sí, claro. Aquel día del come si te vas. Del come si te vas. Que tanto han cacaraqueado, pues eso es un pintoresquismo de un pensamiento cerril, ¿sí? El come si te vas, porque nadie comenta esas cosas por el teléfono, punto, y menos con un presidente de y la tampoco República. en una Sí. verdadera relación diplomática no la difunde. Pero fíjese lo interesante del asunto. ¿Cómo responde Fidel Castro a este come si te vas viniendo? En vez de decir, no voy. Segundo, dando un discurso cortito. Todo el mundo esperaba la elocuencia. Y tercero, víctima, autocompasivo. Me tengo que ir a mi isla porque un elemento de contradicción, sepa Dios, pero siempre con el espíritu autocompasivo, victimario, de soy el líder y por eso puedo perder la vida. O sea, diciéndole a un pueblo eso. Otro discurso que está en este libro, ¿sí? Y es un discurso espléndido, pero tiene frases, estas frases que son de un gran peligro. Esta frase es, el pueblo escucha, el pueblo debe escuchar y cada soldado revolucionario tiene que escuchar. Atrás de esas tres líneas hay un mensaje, ¿sí? De decir, dentro de los próximos 50 años en adelante, todos esos en adelante, ustedes obedecerán. Claro. La palabra escuchar en Fidel Castro era una palabra de te vas a someter al vasallaje y vas a obedecer. Todo lo contrario a lo que ese verbo prodigioso significa. La palabra escuchar es la máxima de las sensibilidades humanas. La portada del periódico Granma, el único periódico pues es el único periódico que existe en Cuba, es una portada de la del lunes, la del día de ayer, es una portada muy significativa. Es el pueblo cubano marchando y todos tienen la cara de Fidel. Pues sí. O sea, Fidel es el pueblo cubano. Es el pueblo cubano. Es una comunión. No es al revés. Otra vez hablamos de no es el inconsciencia. pueblo que se refleja en Fidel. Es Fidel el pueblo cubano. Él representa a todo el pueblo cubano y todo el pueblo cubano tiene el rostro de Fidel Castro. Esa fue la portada de El Granma. Fíjese, Chávez decía en uno de sus discursos, Chávez no solo es un revolucionario, Chávez no solo, porque ya ve que hablaba en tercera persona, sí, claro. Chávez no sé qué cosa, aunque nos quieran acabar, Chávez es un pueblo, o sea, exactamente los mismos códigos que representaba esta izquierda, pero 40 o 50 años antes, donde la utopía era posible. En estos momentos no se puede hablar de destino, no se puede hablar de gloria, no se puede hablar de elementos de salvación y de pueblo únete para poder de alguna manera perpetuarnos. No, esos términos están absolutamente sobrepasados por las necesidades vitales de una sociedad. Comer, sobrevivir, expresarse y trascender. O sea, los sistemas, y yo no digo no nada más el de izquierda, lo que está sucediendo en el de mundo, todo tipo, claro. Izquierda y el renacimiento de la derecha están llevándonos hacia elementos donde la palabra se está convirtiendo en un sueño, la palabra se puede convertir en una aspiración, la palabra se puede convertir en una ausencia, y cuando se pierda la palabra, esa pérdida tendrá un toque gravísimo de melancolía, de saber que hubo un tiempo en que abusamos y disfrutamos de eso a nombre de una cosa que no supimos entender, que se está llamando democracia. Y ¿sabes qué? En todo esto también es fundamental, ya tenemos que terminar, pero esa gran parábola... No me dejes sin hablar, ya que estamos hablando de lo mismo. Esta gran parábola, que es Fidel Castro, se anuncia su muerte, no sabemos si murió ese día o no, pero bueno, se anuncia su muerte. Yo creo que no. Exactamente al día siguiente de los 60 años de haber partido de Tuxpan hacia Cuba y 48 horas antes de que llegue el primer vuelo de la aviación comercial regular de los Estados Unidos
a La Habana. Es Eso llegó el día lunes. muy necesario, porque así se arman los simbolismos. Lo real, lo simbólico y lo imaginario, dijo Jacques Lacan, son lo mismo para el inconsciente. O sea, todo cae, todo proceso. Ahorita usted ve imágenes de líneas, de colas, para ir a ver a este señor. Ni siquiera la ceniza, porque no se sabe dónde está. Lo único que yo le puedo decir es que también hay una gran cantidad de información, porque no se sabe realmente qué pase, de mucha gente que no sale de su casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque no sabe qué va a suceder, porque cayó el patriarca. No son los procesos histéricos aquellos desquiciados de Corea del Norte, ¿se acuerda? No, claro. Que aquello era una vergüenza, pero es que aquellos pobres pensaban que Corea del Norte le había ganado 72-0 a Holanda, sí, creo, una cosa así, porque ellos hacían lo que querían con la información. Es la sensación aquí de que se murió el que pensaba por todos nosotros, el que ordenaba por todos nosotros. 3/4 partes de la población de Cuba vivieron toda su vida bajo gobiernos de los hermanos Castro. Raúl. Sí, pero maestro, qué gran personalidad, qué gran ser humano, o sea, en cuanto a su retórica. Lo demás no es que le toque a la historia, le toca a ellos juzgarse. La historia no absuelve a nadie. Y yo no creo que el sistema dure mucho, ¿eh? Va a haber un cambio. Es imposible. Y va a haber una gran cantidad de cosas. Es imposible. Raúl, muchísimas gracias. El fin de las utopías, maestro. El fin de los líderes del siglo XX.